Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, mi rincón de tarot. Vamos a hacer una lectura de tarot interactivo preguntando si nos vamos a poder reconciliar. Les había prometido que íbamos a hacer esta lectura. Así que bueno, acá tenemos dos montoncitos. Tenemos el Tarot Rider clásico con la florcita rosa. Y tenemos el tarot del Vidente de la Luz, que es un poquitito más moderno, más bohemio, con la florcita plateada. Así que vamos a tomarnos un momentito a elegir nuestro mazo. Nos vamos a desconectar un poquitito de las cosas, de las preocupaciones, de todo lo que venimos pensando. Nos vamos a concentrar en nuestra situación, en nuestra persona. Y vamos a tratar de ver cuál es el mazo que va a tener nuestra respuesta. Entonces vamos a cerrar un poquitito los ojos, nos vamos a concentrar, respiramos hondo y me dejo llevar por el primer mazo que viene a mi mente. Bueno, vamos a empezar entonces por la opción 1, que es el Tarot Rider. Si necesitan más tiempo, detengan el video y vamos a empezar ya mismo a preguntar. Recuerden que son sesiones de tarot interactivo, que no están dirigidas a nadie en especial. La idea es que saquen el mensaje dentro de lo que va saliendo, que seguramente si eligieron esta opción es porque acá va a haber un mensaje para ustedes. Entonces, adaptar el mensaje a la situación que están viviendo. Vamos a ver, opción 1, si nos vamos a reconciliar. Recuerden que lo que estamos viendo acá son tendencias del futuro cercano. Siempre más o menos hay que tener en cuenta un mes del momento en el cual ustedes ven el video. A ver, mi persona especial y yo, si nos vamos a reconciliar, Vamos a ver, voy a conectar con esa persona. Ahí va. Bueno, vamos a ver entonces qué va saliendo acá. Bueno, a ver, vamos viendo las cartas. Perfecto. Tenemos acá entonces el pasado, el 7 de oros, el presente, el 3 de oros, el presente de nuestra persona en este momento, la estrella, cómo se siente esta persona respecto de nosotros. Cómo se siente esta persona respecto de reconciliarse con nosotros, qué tenemos que hacer nosotros para ayudar a esta situación y posibilidad de reconciliación acá. Bueno, entonces acá vemos en el pasado algo que ya se viene esperando. Evidentemente hay una espera ya. Puede ser que nos hayamos distanciado hace tiempo, o que hace tiempo que no nos veamos, o que decidimos tomarnos un tiempo, pero es como que hay una idea ya de algo que ya viene en algún punto procesándose y esperando por esa situación. ¿Cuál es el presente? Bueno, quizás en el presente se están poniendo las bases para construir con bases sólidas. Hay bastantes oros acá, entonces es importante cuando se da esa situación de que hay oros. Pueden ser que haya situaciones materiales en juego en la situación, por ejemplo, temas de trabajo o de que necesitamos tener en cuenta situaciones materiales, o bien que también a veces las situaciones son un poco más lentas. Ahora, ¿cómo es el presente de esta persona? La estrella. Bueno, es como que esta persona tiene como un sueño muy grande acerca de nosotros. Puede ser una persona también creativa, con poesía, o que tiene como digamos como que lo que pasó entre nosotros para esta persona
fue realmente como algo muy especial, quizás hubo una conexión muy creativa, muy poética, o realmente entre los dos se dio como algo que fue un sueño para los dos. ¿Cómo se siente esta persona respecto de nosotros? De nosotras, bueno, el Rey de Oros. Esto ya habla de que es una persona que se siente como que realmente quisiera estar en lo concreto, en la parte 100% concreta con nosotros. ¿Cómo se siente respecto de reconciliarse con nosotras o con nosotros? Bueno, quizás necesita un poco más de tiempo. Es como que es algo que viene lento ya. Quizás necesite estar un tiempo sola, solo, y por ahora como que esto viene un poquitito lento. ¿Qué tengo que hacer yo para ayudar acá? Bueno, quizás necesito sacarme cosas de encima, quizás hay cosas que pasaron que se tienen que renovar, quizás necesito sacarme de encima cosas para ver mi propio camino y ver si realmente, digamos, yo también quiero esta situación o no, o qué es lo que estoy dispuesta a dar, o tengo posibilidad de dar, porque si estoy llena de cosas y agobiada, y quizás es como difícil pensar en realmente en tener una relación. Por otro lado, puede ser que estés también como acarreando cosas que pasaron antes y que quizás en este momento, para retomar esta relación, sean importante que eso te lo puedas sacar de encima. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, acá con el loco todo puede pasar. Yo creo que no hay algo definido. De todos modos, creo que acá se necesita más tiempo. Entonces, si estamos viendo un futuro cercano, lo más probable es que de acá al tiempo que estamos preguntando, que todavía no se dé esta situación. Y acá en la carta del corte tenemos a la sacerdotisa, que nos habla también de tiempos lentos. Quizás en algún punto vos también necesites tiempo, quizás los dos en algún punto también necesitan tiempo. Y creo que hay que revisar acá la conexión emocional, porque si bien tenemos acá la carta de la estrella que tiene agua, están faltando un poquitito de copas. También puede ser que sean dos personas que hace rato que no se ven y no sepan qué pueden sentir nuevamente si se vuelven a ver, o que haya algo de ese estilo. Pero la verdad que es una muy linda lectura con muchas posibilidades. Solo que creo que esto va a demorar un poquitito más del tiempo que nosotros estamos preguntando acá en esta lectura. Pero la verdad que está muy linda, así que bueno, esta es la lectura para los que eligieron la opción 1. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que me pongan en los comentarios qué les pareció. Pónganme también en los comentarios si me escuchan bien, suscríbanse a mi canal, den like, todas esas cosas ayudan a que crezca el canal y poder llegar a más personas. A ver, vamos a ver. Entonces para la opción 2 nos vamos a concentrar. Opción 2, yo y mi persona especial, mi persona especial y yo, 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 mi persona especial y yo. A ver, mi persona especial y yo. A ver, vamos a ver qué sale acá en esta lectura. Vamos a ver, posibilidad de reconciliación. Me preguntan mucho tema de reconciliación, muchísimo. Entonces, bueno, a ver. Bueno, salió invertida, vamos a dejarla así. A ver. Bueno, tenemos acá el pasado, en el pasado el 7 de bastos,
Esta es una situación que de entrada vino con obstáculos, o por lo menos desde el pasado ya podemos ver y sentir que hay obstáculos. En el presente sale el 2 de oros invertido. Bueno, acá se está haciendo malabares con una situación, pero al mismo tiempo es como que esto no se termina de enfrentar. Ojo que el 2 de oros es una carta que muchas veces hace referencia a situaciones donde puede haber otra persona en el medio. También puede ser que estoy ya harto o harta de hacer malabares con esta situación y estoy también a punto como de tomar una decisión. Porque acá el presente de la persona es la muerte. Entonces es una persona que también puede estar en un momento de duelo. Puede ser justamente por nosotras, por nosotros, por otra situación de su vida. Pero acá sale, digamos, como un tema bastante es como que yo creo que esta persona da por ahora por lo menos da por terminada la situación. Y quizás acá este 2 de oros invertido puede querer decir que en algún punto como que esta persona se cansó de hacer malabares con esta situación y por ese motivo también como que decidió terminar. Ojo, también puede ser que hayan decidido los dos esta situación, pero esta persona particularmente acá me sale representada con la carta de la muerte. ¿Cómo se siente respecto de mí? El mundo. Bueno, el mundo es una carta que, digamos, quizás para esta persona pude haber sido alguien muy especial, pero la muerte con el mundo es como un ciclo que terminó. O quizás, ojo, esta persona puede estar terminando otras cosas también. Puede ser, supongamos, no sé, reencuentro, que estoy viviendo un reencuentro con alguien que no me veo, no sé, de la infancia y de repente esa persona se casó y de repente está como viviendo toda una situación de finalizar en su vida algo muy fuerte y profundo. Es un ciclo muy profundo que se está terminando para esta persona. Entonces, claro, puede ser que a veces la lectura habla directamente de lo que pasa entre nosotros y hay veces que también la lectura nos habla de cómo es el contexto, lo que se está viviendo en ese momento. Si yo me reencontré con una persona que está en un momento de duelo, bueno, quizás esa persona entonces no va a estar disponible en este momento para reconciliarse conmigo, por ejemplo. Entonces, en este momento esta persona no la veo disponible en realidad para nadie con estas cartas. Pero especialmente estamos preguntando por nosotras. Entonces creo que esta persona está viviendo algo que no es coincidente con el hecho de decir, bueno, entonces empecemos una relación. Ahora, ¿cómo se siente esta persona respecto de reconciliarse conmigo? Bueno, ojo que acá figura el as de oros. Y el as de oros es una carta que habla de decir, bueno, yo pienso que entre vos y yo realmente podemos ser una semilla con un terreno fértil que de repente sí dé posibilidad a un proyecto. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar en esta situación? El 6 de copas. Esta es una carta que habla de quizás inclusive sanar heridas del pasado. Puede ser que que nosotras o nosotros nos sintamos heridos por cosas de la infancia o inclusive por cosas relacionadas a la misma, a la edad adulta. Pero fíjense esta carta cómo habla del niño y el adulto, cómo las heridas de la infancia influyen en la adultez. Entonces quizás hay temas que vienen de antes, de la infancia, de la adolescencia, y que yo necesito primero sanar antes de tener un vínculo con esta persona. Bueno, me lo marca con esta persona obviamente porque es nuestra persona de interés, pero seguramente si te está pasando esto y tenés heridas de la infancia, inclusive te afectaría también en cuanto a
digamos, tener una relación con cualquier otra persona. Posibilidad de reconciliación en este momento. La verdad, con este 10 de bastos acá, no lo veo. Por eso digo, creo que esta persona no está en condiciones en este momento de iniciar nada con nosotros, con nosotras. Pero ojo, que esta persona dice, bueno, pero acá sí podría haber algo. Esta persona sí podría ser para mí. Pasa que quizás no es el momento. Y fíjense que acá me sale la reina de oros también. Entonces, puede ser que esta persona te vea como alguien que diga, bueno, sí, esa mujer podría llegar a ser para mí o la quiero en mi mundo concreto. Pero yo veo que acá todavía no es el momento. No es el momento y veo a esta persona atravesando un ciclo muy, muy profundo de necesitar terminar algo. Entonces, o ustedes se separaron y esta persona está procesando eso y para retomar necesita retomar desde otro lugar, o esta persona está separándose o terminando un ciclo muy profundo de algo en su vida. ¿Entienden? Eso es lo que veo acá. Por ahora no veo esta situación. Creo que hay más como un proceso de finalización que se tiene que cumplir acá. Sobre todo para esta persona. Y en el caso de ustedes, de todos modos, acá veo heridas y cosas de sanar. Ya te digo, o sea, puede ser algo relacionado a tu infancia, a esta relación o relaciones anteriores, algo que te haya dolido y que necesites que venga del pasado y que necesites como sanar un poco antes de retomar esta relación. Así que bueno, eso es lo que veo. Opción 2, espero que les haya gustado, que les haya servido. Déjenme en comentarios qué les pareció, si les gustó, si me escuchan bien, algún tema que quieran que trate, si les gusta más así de 2 opciones o de 3 opciones, así vamos haciendo. Y bueno, les mando un besito enorme a todos y nos vemos en el próximo videito. Chau, chau.